Buenos días, gracias por su asistencia. Hoy vamos a mantener un encuentro más sobre el cursillo de Historia de Anáhuac. Quiero decirles que no estoy presentando la historia de manera lineal, sino enfatizando determinados episodios o mecanismos de la historia para dar una imagen pues global, pero por ahora no coherente. En otras palabras, más adelante, si me da tiempo, quiero hacer un curso de historia sistemática, empezando por el principio y terminando por la actualidad. Pero en este momento quiero referirme a cosas que nos han marcado. Digo que nos han marcado porque no solo marcaron al México antiguo o al antiguo Perú, sino nos siguen marcando como latinoamericanos. Hoy quiero referirme en particular al fenómeno de la invasión. Y ahora vamos a ver de qué se trata esto. Antes quiero colocar un poco la historia de Anáhuac. Los arqueólogos han encontrado evidencia de población en América, de población masiva, de bastante gente, hace por lo menos unos 13.000 años, que fue el momento en que, debido a cambios en el clima de la Tierra, empezó a subir el nivel del mar y quedaron aisladas Asia y América. También se ha encontrado, más allá de toda duda, evidencia de que las poblaciones de Asia y América están genéticamente emparentadas. Así que quienes llegaron a América fueron asiáticos del norte. De hecho, todavía hay parentesco no solo en la biología, sino también en las lenguas y en la cultura en general. Permítame un momento, ¿podrías controlar a los perros, por favor? En otras palabras, tenemos 13.000 años de población sistemática en América, lo que no significa que los seres humanos hayan llegado hace 13.000 años. Hubo pequeños grupos que llegaron mucho antes. Se han encontrado evidencias de hasta de más de 100.000 años. Y se discute incluso si es población sapiens o pre-sapiens. Ahora bien, en el caso de Anáhuac tenemos que hace 9.500 años al menos ya había maíz. Esto significa que hubo un periodo previo de domesticación de la planta, porque ustedes saben que el maíz no es una planta natural, el maíz es una planta, es un producto humano, es una planta cultural. Lo que existe en la naturaleza es una pequeña plantita que ni siquiera se llama maíz, que produce unas cuantas semillas que tampoco saben a maíz, ni tienen el color de maíz. Se supone que a partir de esa plantita, por selección intensiva, por domesticación de la planta, se desarrolló el maíz. Digo se supone porque todavía no está completamente aclarado la evolución del genoma del maíz. Ahora bien, si hace 9 a 10.000 años ya había maíz, ya estaba en marcha el concepto de Anáhuac. ¿Por qué? Anáhuac se puede resumir en un símbolo, el maíz. Debido a esto, los anahuacas creían que los seres humanos estamos hechos de maíz. ¿Qué significa esto? Significa que así como el maíz es un producto intencional, los seres humanos somos un producto intencional. De modo que cuando los textos, como el Popol Vuh y otros textos de Anáhuac, te dicen que fuimos creados con masa de maíz, no estaban diciendo que literalmente un espíritu en el cielo vino, amasó un maíz y con esa masa modeló un ser humano. Esa es una interpretación de corte académica. Nosotros aquí no podemos quedarnos en ese nivel. Obviamente se trataba de un simbolismo y es un simbolismo de intencionalidad. Es un simbolismo de cultura. Por eso, cuando la serpiente plumada, según dice el Popol Vuh, Gucumatz, la serpiente plumada, creó a los primeros seres humanos, les dijo: ¿están satisfechos con su existencia? Ok. Nosotros hagamos un contrato. Vamos a establecer un contrato aquí. Ese fue el primer contrato social según el Popol Vuh. A ustedes les corresponde cuidar la ciudad. Y nosotros, la serpiente plumada, les daremos la información. Es decir, les daremos el conocimiento. En otras palabras, se le encomendó al ser humano construir una ciudad, organizarse, civilizarse. Ser humano de maíz, ciudad civilizada. ¿Ven? Hay una relación directa entre el maíz y la civilidad, es decir, la cultura. De manera que... y la otra parte del contrato es muy buena. Si ustedes atienden
a su civilidad, van a recibir información. Y está hablando el libro de información esotérica, de información pertinente a ciertos asuntos que nos interesan a todos, lo sepamos o no. Eso significa que la civilidad o la cultura en el México antiguo no se veía como un asunto profano, como un asunto externo. Esa sociedad no era como nosotros, que dividimos la actividad humana en sagrada cuando vamos a una iglesia y profana cuando no estamos ahí. No. Toda actividad era sagrada. Toda actividad era de una sola pieza, es la misma energía. No se dividía la vida. Por lo tanto, el hecho de ser de maíz nos hacía responsables de un sacramento, el sacramento del maíz. Por eso el primer sacramento que hubo en Anáhuac fue de maíz. Ya después, miles de años después, se incorporó también el amaranto. Y al comulgar con el maíz y comerse una palomita de maíz o una tortilla o un tamal, estas personas estaban siendo conscientes de que están comulgando con el esfuerzo de miles de personas que crearon esa planta y crearon la cultura y crearon la civilización y crearon el modo de que no estemos en el monte buscando semillas silvestres o muriéndonos de hambre. Entonces, eso es lo que significa realmente la comunión, el comulgar con el esfuerzo de los demás, tanto en el caso de la comunión americana como en la de Viejo Mundo, solo que en el Viejo Mundo se ha desnaturalizado todo esto. Ahora bien, digamos que durante milenios hubo un proceso de civilización progresiva y sistemática en lo que es México y Perú antiguo, que influyó sobre las áreas adyacentes. Hasta el centro de los Estados Unidos hay influencia de la civilización de Mesoamérica y por el sur hasta el norte de Venezuela. En cuanto a la civilización de Perú, bueno, creó incluso una civilización secundaria que fue la de los muiscas en Colombia, y digo secundaria por el tiempo, no por su importancia. En fin, hubo dos grandes bloques, dos grandes focos de civilización en América, Perú y México, que irradiaron a los demás pueblos. La cosa fue tan fuerte que un cronista, Polo de Ondegardo, atestiguó lo siguiente: podemos caminar desde el sur de Sudamérica hasta arriba, hasta el Canadá, y nos vamos a entender con todos los que encontremos solo con 3 lenguas. Si conocemos quechua, si conocemos guaraní y náhuatl, nos vamos a entender con todos. Eso significa que la irradiación de esos focos de civilidad era muy fuerte. Ahora bien, hubo un fenómeno que truncó ese desarrollo. Fue la invasión europea. Cuando hablamos de invasión, tenemos que definir algunas cosas. En la escuela nos hablan de la conquista. Y no nos dicen que antes de la conquista tuvo que haber habido algo. Si tú vas a conquistar otro país, tú primero tienes que invadirlo. No nos dicen que hubo invasión porque la historia moderna trata de justificar la invasión. Y entonces pretende presentarla como los buenos españoles vinieron aquí escandalizados porque los malos de América eran caníbales. De paso le robaron el oro, los esclavizaron, los mataron. Pero eso son consecuencias del favor de venir a civilizarlos, ¿verdad? Y a salvar nuestras almas. No nos dicen que antes de la conquista de los estados nativos, de la religión nativa, de las instituciones nativas, porque fueron conquistadas y sustituidas. Antes de eso hubo una invasión. Y antes de esa invasión hubo una penetración. Así que cuando llegaron los españoles, ellos no llegaron directamente a invadir a México. Eso lo hicieron en Cuba y en las Antillas, porque estaban poco pobladas y eran personas sin organización social, sin mucha organización. Pero en México era diferente la cosa. Aquí, por ejemplo, tenemos ciudades cercanas como Tlaxcala y Tenochtitlan, Tenochtitlan tenía 120,000 soldados, Tlaxcala tenía 90,000 soldados. Y por supuesto las demás ciudades también tenían soldados, tenían ejércitos. Entonces, no era tan fácil invadir México. Por eso, llamemos a las cosas por su nombre. Primero hubo una penetración. Los españoles durante 3 o 4 años estuvieron maquinando políticamente. De modo que la invasión propiamente la realizaron los propios habitantes de México. Es decir, fue una guerra civil. De este asunto quiero hablar más adelante.
Pero cuando se habla de invasión española, tengan en cuenta que había 400 españoles con 4 o 5 cañones contra cientos de miles de soldados entrenados, perfectamente entrenados en ejércitos. Tan es así que el ejército con que España impuso la colonia en toda Mesoamérica, en todo el Anáhuac, fue el ejército mexica. Es decir, ni siquiera le cambió las estructuras ni nada. Solo le puso jefes generales españoles. Los demás seguían siendo los mismos soldados con el mismo entrenamiento y las mismas armas además. Luego, mami, ¿podría controlar a los perritos, por favor? Sí, es que hoy están desaforados esos animales. Luego, cuando hablamos de la invasión tenemos que distinguir 3 procesos. El primero, la penetración española, que fue una penetración de carácter político, no militar. Cuando llegaron los españoles sí es cierto que mataron gente, pero no la mataron en guerra, la mataron a traición, fueron asesinatos. La matanza de Cholula fue un asesinato de personas desarmadas. La matanza del Templo Mayor, que acabamos de conmemorar 500 aniversario, fue una matanza de personas desarmadas que estaban en una guerra religiosa. No fue una guerra en el sentido, estaban, discúlpeme, en un rito religioso. No fue una guerra en el sentido establecido, convencional, en que 2 bandos se pactan a luchar. Por lo tanto, esta primera etapa que duró, digamos, 2 años y medio, fue de pura penetración y manejo político. Después de eso siguió una etapa de invasión propiamente, en que los españoles manipularon a los pueblos de Anáhuac para que mutuamente se invadieran. Como escribí en un post hace poco, la caída de Tenochtitlan se debió a la invasión de los tlaxcaltecas. Pero no hay que culpar a los tlaxcaltecas, porque después de darse cuenta de que habían perdido realmente ellos al tirar a Tenochtitlan, los tlaxcaltecas se retiraron de la guerra y fueron los tenochcas los que siguieron la invasión. Por lo tanto, aquí todos los pueblos de Mesoamérica, quitando 2 o 3 pequeños pueblos que se quedaron aislados, todos los demás, los grandes, se coludieron en un acto de invasión comandado desde España. Con el tiempo España mandó tropas, así que ella pudo hacer una invasión muchísimo más, en forma más directa. ¿Cuál es el resultado de la invasión? Conquista. Fue conquistado todo. Tanto fue conquistado el mesoamericano, el anahuaca, que hoy yo tengo que dar esta clase en español. Porque los herederos de los anahuacas no aprecian sus lenguas nativas. Y como tengo que darle en español, tengo que usar palabras que no son las más apropiadas para describir las cosas. Esto es sobre todo válido cuando hablamos de ciencias toltecas o de conceptos teológicos complicados que en español no tienen equivalente. Sí, el pueblo de Anáhuac fue conquistado por estados de Europa, fue conquistado por una religión que se impuso, fue conquistado por una visión europeizante en la época de la independencia, fue conquistado después por los manejos políticos de los Estados Unidos, que todavía tienen una conquista sobre más del 80% de la economía mexicana, fue conquistado territorialmente. Así que negar la conquista no tiene sentido. Solo que hay que explicar que esa conquista se debió a una invasión. Y también hay que explicar que esa invasión se debió a la ambición de los reinos y los estados cristianos de Europa. No se debió a que los anahuacas hayan pedido que vinieran a salvarlos, ni a socorrerlos, ni a cristianizarlos. La religión que había en Anáhuac era más fina, más humana, más decente que la religión cristiana. Tengan en cuenta esto. En la época de la invasión, los cristianos estaban quemando cientos de miles de personas en honor a su Dios. Estamos hablando de una religión de las más sangrientas, si no la más sangrienta que ha habido en la historia. La religión con más cantidad de sacrificios humanos que ha habido en la historia. De ninguna manera se puede justificar esa invasión como un acto de cristianización. Pero eso lo reservo para otro encuentro. Ahora quiero decirles que cuando se consumó el proceso de penetración, invasión y conquista, se destruyeron 10.000 años de esfuerzos civilizatorios autónomos. Se cerró una gran ventana humana, una gran ventana del hacer humano, que fue las civilizaciones madres de México y Perú. Así que tenemos solo 7, 2 de ellas desaparecieron. La humanidad como un todo se empobreció, porque no fueron solo 2 de 7, fueron aquellas 2 que se habían desarrollado de modo independiente y por lo tanto nos daban una visión perspectiva de nosotros mismos. La humanidad se empobreció culturalmente de un modo impresionante. Hoy podemos ir a otros planetas, pero la antropología es todavía un balbuceo, es más una religión que una ciencia.
Y eso es debido a la extinción de las culturas de América. Si la Europa cristiana no hubiera sido tan agresiva y no hubiera tenido esa necesidad tan enloquecida de imponerse a las malas sobre las mentes de los demás, la humanidad fuera mucho más rica desde el punto de vista cultural. Y hace 2 o 3 siglos habríamos llegado al nivel actual de la antropología, al nivel actual de los estudios de historia. Entonces, estamos hablando de una verdadera catástrofe. Algunos de nosotros nos sensibilizamos frente a ese hecho y tratamos de, por lo menos, de salvar lo que va quedando de las raíces indoamericanas. Y por eso tú estás ahí y yo estoy acá. Ahora bien, si no entendemos con precisión cómo fue el proceso de destrucción de las raíces, es posible que el esfuerzo que de buena intención hagamos para salvarlas sea contraproducente. Así que hay que tener mucho cuidado al enfocar el rescate y la reconstrucción de las raíces indoamericanas. No hay que verlo, por ejemplo, como una cosa folclórica o como una fotografía o como un intento de resucitar muertos o de regresar al pasado. No, nada de eso. De hecho, las raíces, ya les he dicho, no tienen que ver con el pasado. Pregúntale a un árbol si sus raíces son historia antigua o son historia presente. Y el árbol sabe más que tú de raíces. Entonces, para entender el proceso de destrucción de las raíces de Anáhuac y el Tahuantinsuyo, lo primero es saber que hubo varias estrategias y varios modos como ese proceso se realizó. No fue de una vez. Por ejemplo, cuando llegaron los europeos, no creas que fueron los curas a tratar de bautizar a la fuerza a la gente o ponían multas al que no se bautizaba. No, al principio era muy tranquilito. ¿Ves? Así que fue un proceso diferente el de evangelización. Fue escalando con el tiempo. Y así pasa con otras cosas que han ocurrido. Hoy quiero hablarles de las 9 etapas o los 9 procesos o las 9 estrategias que han empleado los pueblos del viejo mundo para colonizar América. Y hablo del viejo mundo porque la colonización va mucho más allá de los europeos. También quiero referirme a un detalle. ¿Realmente quién invadió América? No fue España. España solo fue una parte. Junto con España vinieron los portugueses. Pero tampoco fue España, Portugal, porque también vinieron franceses, y vinieron ingleses, y vinieron holandeses, y vinieron alemanes, hasta rusos. Hasta rusos trataron de invadir a América, que no les salió bien. Es decir, todos los pueblos de Europa, pero también los árabes estaban interesados, y hasta hindúes vinieron por las Antillas. No vinieron en son de invasión, pero invadieron religiosamente. En fin, todo el viejo mundo se volcó hacia América porque era una oportunidad de hacer comercio, de encontrar nuevos recursos, de esclavizar personas, de tener más tierras, de lo que era una oportunidad. ¿Quién hizo realmente, quién organizó la invasión? Si vamos a encontrar un nombre, ese nombre se le aplica a la cultura cristiana. La invasión en sus primeros momentos fue propiciada por los cristianos. Ya una vez que se consumó, ellos trajeron africanos, hindúes y demás y se hizo un poco más general, pero en el primer momento fueron los cristianos. ¿Por qué los cristianos invadieron América? Bueno, por lo mismo que la siguen invadiendo, por lo mismo que se fueron a Asia, por lo mismo que se fueron a África, porque son una religión impositiva que trata de expandirse, porque si no se expande se muere. Los cristianos y los islámicos tienen el mismo problema. No se han encontrado a sí mismos. Ellos necesitan estar en confrontación con el otro, someter al otro y hacer que el otro diga, es cierto, tú tienes la verdad absoluta y yo me equivocaba por completo, para empezar a sentirse bien. Y en ese mismo momento dice, ahora tengo que buscarme otro porque no me aguanto. Esa es la cultura cristiana. No estoy hablando de Jesús, ni estoy hablando de los apóstoles de Jesús, ni de los primeros cristianos. Estoy hablando de un sistema político que lleva el nombre de cristianismo y que en realidad lo que menos hace es seguir las enseñanzas de Jesús. Ahora bien, dentro de esas estrategias que adoptó la cultura cristiana para invadir Anáhuac, encontramos varias. Les voy a mencionar las 9 principales hasta donde yo he visto. La primera fue el exterminio político de Anáhuac como tal. Es decir, la sustitución de gobiernos y estados que tenían autonomía jurídica, tenían sus propios ejércitos, tenían sus propias formas de organización, por un sistema político español o portugués, es decir, por un sistema cristiano de dominio. Eso es una sustitución directa. No se concebía la existencia
de un estado anahuaca políticamente independiente dentro de la colonia. Por eso la colonia lo primero que hizo fue tratar de someter a los estados. Quiero decirles que Anáhuac no era un solo país, era un conjunto de países. Estos países eran una confederación, o lo que hoy se llama una confederación. Es decir, se unían para cosas importantes como una catástrofe, una enfermedad grave, sequías, o si había una guerra muy grande, entonces los demás se unían a ver qué pasa, ¿no? Para hacer arbitraje. Pero si no era por esas cosas grandes, cada una de estas naciones de Anáhuac tenía su autonomía, de hecho tenía su independencia. Cuando llegó España, fue directamente a conquistar a cada una de ellas. La conquista no creo que fue solo por medio de las armas, también fue conquista política o conquista religiosa. Por ejemplo, si toda una religión ya estaba, una población estaba cristianizada, ese estado ya no podía sostenerse. Pero además hubo conquista económica. Cuando la colonia ya empezó a meter reglas y dijo, bueno, a ver, si un estado anahuaca no se quiere someter a la colonia, está bien, está en su derecho, pero tiene que pagar una multa, porque está interfiriendo el proceso de los demás estados. Y las multas eran incosteables. Entonces, fue un proceso de erosión sistemática política que terminó con la reducción de Anáhuac. El último estado institucional y soberano de Anáhuac fue el estado de Taj Itzá, hoy conocido como Tayasal. Taj Itzá quiere decir el Gran Itzá, que se desarrolló bueno, su capital la tenía en Petén, pero se desarrolló en toda la parte sur de la península de Yucatán, lo que hoy es también Guatemala, Chiapas, tenía influencia hasta la mitad de la península de Yucatán. Este estado estuvo, digamos, activo, fue soberano hasta el 14 de marzo de 1697. 14 de marzo de 1697. Estamos hablando ya casi de 1700. Su soberanía se debió a que estaba en la selva. Pero recibieron repetidamente visitas de autoridades coloniales que les decían, mira, entiendan que no se pueden quedar aislados aquí porque la población va creciendo, las carreteras van a atravesar todo esto. Cuando haya carreteras van a venir los ejércitos y los van a masacrar. Así que lo mejor que hacen es integrarse pacíficamente a la colonia. Ellos no quisieron y les pidieron plazo a los españoles. Les dijeron, está bien, vengan el día tal, 14 de marzo del 1697. Porque ese día las profecías dicen que vamos a llegar a un arreglo. Cuando llegaron los españoles no encontraron al estado de Tayasal, todo estaba abandonado. Encontraron algunos libros tirados en una biblioteca códices, quiero decir. Encontraron restos de que se habían ido poco antes de ahí, pero no se sabe a dónde se fue. Así que el estado de Taj Itzá jamás se sometió, se fundió en la selva, desapareció hasta donde sabemos. Ahora bien, con la caída del estado de Tayasal, llegó a su fin el ciclo nativo de Anáhuac y comenzó el ciclo español de Anáhuac. Quiero decirles que después del estado de Taj Itzá hubo otros estados indígenas que trataron de sostenerse, pero ya no con tanta fuerza, no tenían ejércitos ni nada. Por ejemplo, está el estado de Tule, que surgió en Centroamérica en el año se proclamaron en el año 1922, si mal no me acuerdo. En 1924 fueron invadidos, se replegaron, pero nunca entregaron sus banderas ni su soberanía. Se supone que todavía están en algún lugar de Centroamérica, y también algunos estados que lograron mantenerse en Perú. En la zona del Amazonas, por ejemplo, hubo estados, en la zona de la Amazonía peruana, hubo estados nativos que se sostuvieron hasta muy tarde. En otras palabras, la historia de la caída de las naciones de América no es repentina, no es abrupta y no es de una sola pieza. Fueron desmantelándose poco a poco. El segundo proceso de invasión fue el exterminio de la Toltequidad, en que allá en el sur le llamaban causa. Es decir, la sustitución de una religión por otra. Para quienes me dicen que en América no había religiones, bueno, en China había religiones, los romanos tenían religiones, los sumerios, todos los africanos, los siberianos, los suramericanos, los norteamericanos. ¿Por qué los anahuacas no deberían haber tenido una religión? ¿Qué significa una religión? Una religión es un sistema de creencias y prácticas. ¿Me están diciendo que los anahuacas no tenían un sistema de creencias y prácticas?
Si quieres darle un poco más de adorno a la palabra religión, bueno, es un sistema de adoración. Me están diciendo que los anahuacas no tenían templos, sacerdotes, libros sagrados, rituales de todo tipo. Por supuesto, tenían religión e ideas religiosas. Cuando idealizamos a Anáhuac y la vemos como conjunto de filósofos y científicos, no estamos viendo la realidad. La realidad es que la mayoría de la gente creía en fantasmas, tal como pasa hoy. Cuando hablamos de toltequidad no nos referimos a un producto popular, nos referimos a producto de aquellos filósofos, aquellos santos, aquellas personas, aquellas almas grandes que meditaron y que hicieron sus trabajos y descubrieron verdades de orden espiritual. Pero esas verdades van transminando poquito a poco al pueblo. Cuando una persona se gastaba su dinero en comprar una estatuilla sagrada y después iba al templo y la ofrendaba en honor a Tlaloc para que Tlaloc le salvara a su hijo por una enfermedad, eso es lo mismo que pasa hoy, solo han cambiado los nombres de los santos. Y eso es un proceso religioso. Negar la religiosidad en Anáhuac es negar la verdad de los hechos. Y esta verdad quedó recogida en todas partes. Y es negar una dimensión muy amplia y muy profunda de la vida anahuaca. De hecho, una de las formas como nos invaden es obligándonos a pensar de los antiguos en términos esquemáticos, como si fueran caricaturas y no seres humanos reales. Hay incluso personas que dicen que los anahuacas tenían hasta robots. Si tuvieran tenido robots, no los hubieran desmantelado unos pocos españoles, háganme el favor. Hay quienes dicen que podían viajar al espacio. Sean tontos. No lo digo por ti, lo digo por quienes están diciendo eso por ahí, pienso en ciertos nombres. De hecho, la cultura anahuaca llegó a muy altas realizaciones en ciertos aspectos. En otras no tenía tan altas realizaciones. Nosotros estamos buscando lo positivo, lo bueno de la cultura anahuaca. No estamos buscando lo negativo. Cuando llegó Cortés, era el momento de mandarle para allá un escuadrón de soldados, detenerlo, hacerle un juicio por ese intento de invasión y exportarlo para España o matarlo. Y sin embargo, los anahuacas dijeron, ¿cómo podemos usar a este puñado de personas que tienen unas armas interesantes para resolver problemas que yo tengo con el vecino? Cuando Cuauhtémoc citó a la defensa de Tenochtitlan, de los 120,000 soldados que había en el ejército mexica, se presentaron 30,000. Los demás dijeron, yo no voy a jugarme la vida por la familia de Cuauhtémoc, que lleva un siglo trepada al poder, y se supone que esto debería ser por mérito, ¿verdad? ¿Cuál fue el resultado? Que todos salieron perdiendo. Cuando Cortés llegó con los cocomes, cuando llegó con los tlaxcaltecas, fue exactamente el mismo modelo. Voy a aprovecharlos para resolver mis asuntos privados. No se dieron cuenta de lo que se estaba jugando. Eso es un lado negativo de la historia de Anáhuac que tenemos que aprender. Porque si no aprendemos de nuestros errores, los vamos a repetir. De hecho, por negar ese lado negativo de la historia de Anáhuac, hoy México está repitiendo los mismos errores. Y lo están sufriendo todos. No solo los que están a favor de la cosmovisión cristiana, sino también quienes estamos a favor de la cosmovisión anahuaca. Por eso es importante tener un punto de vista objetivo de la realidad, del pasado. Y tener en cuenta que pasado no es una cosa que pasó. El pasado es una cosa que sigue pasando. Porque toda causa tiene un efecto. Y nosotros estamos viviendo hoy el efecto de aquella causa. Si no entendemos la causa, no vamos a arreglar el efecto. Ahora bien, la invasión cristiana empezó con cosas absurdas, como por ejemplo, reunieron los libros, fueran de religión o de lo que fuera, y los quemaron en grandes piras. Por supuesto que esto tenía un propósito. Era hacer que las personas olvidaran. Si no hay un libro que te diga exactamente cómo son las cosas, después de 2 o 3 generaciones ya se olvidó, porque la tradición oral no basta para conservar viva toda una cultura. La Inquisición se molestó por la quema de libros, incluso le hizo un juicio a Landa, que fue el que quemó los libros mayas, y hubo otros juicios contra inquisidores, contra curas, porque les dijeron, ¿cómo vas a empezar quemándole los libros a estas personas para que se molesten y entonces vengan contra nosotros? Tienes que ir por las buenas. Bueno, pues fueron a las buenas y fue peor todavía. Es decir, la penetración fue así. No crean que le ponían un cuchillo a las personas en la garganta para que se bautizaran como cristianos. Venían en masa a bautizarse. Cuauhtémoc se bautizó. Se bautizó con el nombre de
Fernando Alvarado, porque sus padrinos fueron Hernán Cortés y Alvarado. Fíjese usted. Estamos hablando de un proceso de descomposición social muy grave y es necesario mirarlo de frente para poder revertirlo en la medida de lo posible. Si me preguntan por qué se bautizó Cuauhtémoc, les diré, cuando él vio que cayó Tenochtitlan, que estaban cayendo todos y que de todas maneras se iba a imponer un poder español, dijo, pues yo entro aquí y para eso me tengo que bautizar. No les estoy diciendo que todos fueran así. Hubo personas verticales, como Tenamastli, que dijo, a ver, me bauticé por un momento de debilidad porque pensé que era una religión bonita que venía de allá, me llamó la atención. Pero ahorita mismo me lavo la cabeza esta mierda de bautismo y me voy para el monte. Se alzó, hizo una guerra de décadas. Eso es una actitud viril. Así que, al lado de aquellos que claudicaron, hubo un montón de gente que no claudicó y que han protagonizado desde la llegada de los españoles hasta la actualidad más de 300 guerras contra la cosmovisión cristiana, contra la invasión. Pero ese es tema de otro encuentro. El tercer proceso, la tercera estrategia de invasión fue el sincretismo cristiano. Y esta es muy mañosa. Es decir, no te quito tu religión para que tengas la mía, no. Porque entonces la gente se va a molestar. Vamos a hacer una especie de alianza. ¿Cómo le llamas tú a la madre tierra? ¿Le llamas Coatlicue? Vamos a llamarle Guadalupe, finalmente suena más o menos igual, ¿ves? Y así los cristianos no nos sentimos ofendidos. El primer proceso de sincretismo fue cuando los españoles le pidieron permiso a los mexicas para poner una imagen de María, de la Virgen María, en el altar de Tlaloc, en el templo mayor. Los mexicas se lo concedieron porque la religión de Anáhuac era inclusiva. No tenía problema con aceptar los dioses de donde vinieran. Finalmente se sabía que los dioses son símbolos, no son seres reales. Entonces, bueno, me pones el símbolo de la tierra a tu manera, que bueno, aquí la tienen representada. En otras palabras, los católicos no llegaron con la idea de simplemente exterminar y poner lo suyo, sino de aprovechar lo que había. Por eso las iglesias no las construyeron en cualquier lugar, sino donde antes había templos. ¿Ven? Donde había pirámides. De esa manera aprovechaban el prestigio de ese lugar, las peregrinaciones que ya hacía la gente a ese lugar. El caso de Guadalupe fue espectacular porque se nota todos los elementos, desde el nombre de la diosa hasta en la forma de culto, el lugar donde se hace el culto, se nota que simplemente aprovecharon el culto a Coatlicue. A los católicos que me escuchan, Guadalupe no es un, digamos, no se puede interpretar con arreglo al nombre de Guadalupe de España. No, Guadalupe es una deformación de la pronunciación del término Coatlicue. Es lo mismo que decirle a Moctezuma, Moctezuma. Sí, en España hay un apellido Moctezuma, pero eso no puedes explicar que Moctezuma se llamara así porque era descendiente de los Moctezuma de España, ¿comprendes? Es decir, fue simplemente adaptación de un sonido ya conocido a una lengua que no conocían. Lo mismo pasó con Guadalupe. Es evidente que se trata de Coatlicue. Es el mismo lugar de culto, la misma forma de culto, las mismas peregrinaciones y finalmente la misma entidad, que es la tierra. Ahora bien, el sincretismo cristiano tuvo aspectos muy interesantes. En próxima clase quiero hablarles de el primer momento del sincretismo. No fue simplemente una imposición. Acuérdense que en Anáhuac había profecías que esperaban la llegada de un pueblo invasor. Pero en España no había profecías que esperaban la aparición de América en medio del océano. Así que cuando llegaron los españoles, la actitud cristiana fue sorprenderse. Pero la actitud anahuaca fue decir, esto ya estaba previsto. Y eso cambió mucho las cosas. Así que en el primer momento del sincretismo, el sincretismo tuvo una característica muy interesante que vamos a estudiar después. Pero pronto se fueron olvidando las ideas toltecas y fueron predominando, por supuesto, las ideas cristianas. Cuando hoy la gente va a una iglesia católica ubicada encima de un templo de Tlaloc, de alguna otra deidad, la gente va a adorar al Dios de los cristianos. La gente no está adorando al Dios de los anahuacas, si es que tenían Dios. ¿Ves? Cuando hoy la gente va al Tepeyac a llevarle flores a la Virgen, va a llevársela a una diosa cristiana. No se le va a llevar a una diosa mesoamericana. Es decir, el sincretismo terminó destruyendo la información, sobre todo la parte más delicada. Por ejemplo, para los anahuacas,
Los dioses eran representaciones simbólicas de poderes de la naturaleza o de personas divinizadas. Para los cristianos no. Para los cristianos los dioses son seres literales que hay arriba. Los arcángeles son seres literales. Los ángeles, el diablo, los demonios, todos son seres literales. Dios, Jesús está ahí arriba, la Virgen que ya es diosa desde hace más de un siglo. En fin, seres literales que viven en un lado del cielo. Esa concepción no existía en Anáhuac. Por lo tanto, el sincretismo no solo sustituyó nombres, sino que también sustituyó creencias y sustituyó modos de entendimiento. Y eso es una pena porque la concepción religiosa anáhuaca era superior a la religión cristiana. Entonces, el resultado final del sincretismo fue que le restó autoridad a la religión tolteca y ha terminado extinguiéndola. Hoy estamos tratando de regresar a aquellos principios, de entenderlos para ponerlos en práctica y hacer que vivan de nuevo, porque son principios superiores, no es simplemente por un romanticismo. Y se hace difícil hasta hablar de toltecas. Dice tolteca y la gente piensa en un cemento. O piensa en un pueblo de no sé dónde. Así, hasta ese grado se ha perdido. Cuando yo comencé en esto, en los grupos de tradición no se manejaba la palabra tolteca. Se perdió la palabra básica que usaban los anahuacas. Así de grave. Hay que enfrentar los hechos para poder resolverlos. El cuarto proceso de invasión fue la negación de la historia. Y esto comenzó cuando comenzó más o menos a mediados del siglo XVI, cuando los cronistas que relataban los hechos recibieron instrucciones, probablemente de la Inquisición, que decían lo siguiente: si ves algún hecho positivo, no lo cuentes, minimízalo o distorsiónalo. Si ves un hecho negativo, exagéralo. Por ejemplo, si en un pueblo una persona se vuelve loca y muerde a otra, tú di que en ese pueblo son caníbales. Pero si encuentras evidencia, digamos, de un uso avanzado de la astronomía, ni menciones ese detalle. Después de siglos de esta política de selección de partes de la historia y distorsión, exageración e incluso creación de cosas falsas, por supuesto, la memoria histórica del pueblo sufre. Llega el momento que la gente ya no recuerda ni quién es. La gente no quiere tener historia. Por eso es que una persona entra a decirme, ¿por qué te quedas clavado en el pasado? No es mi pasado, es el pasado de todos nosotros. Y es un pasado que nos sigue ejerciendo hoy. Por supuesto que yo tengo derecho, como tú deberías hacerlo. Te han enseñado que no mires para atrás, pero entonces quienes sí miran para atrás, los cristianos, te dominan. ¿Comprendes? Una persona sin memoria, por supuesto que es dominable. Esa simple idea no te cabe en la cabeza. Pues bien, eso pasó por la cuarta campaña de invasión, que fue la destrucción de la historia. Como parte de esa campaña hubo algo nefasto y muy positivo, muy, digamos, con mucho fruto. La invención de falsas doctrinas. Por ejemplo, los anahuacas comulgaban con amaranto o maíz y a eso le llamaban carne divina. Y cuando se les preguntaba qué estás comiendo, ellos respondieron, lógicamente, estamos comiendo el cuerpo de nuestro Dios. Pues los españoles lo presentaron así. Esta gente se comían a una persona a la que vestían como si fuera su Dios, después lo mataban, lo descuartizaban, lo cocían con frijoles y se lo comían. Así de grotesco. Por ejemplo, si un soldado anahuaca moría en el campo de batalla y lo enterraban en el santuario, bueno, pues eso en la actualidad es evidencia de sacrificio humano. Esto es un invento de la colonia. Reinterpretar y malinterpretar los hechos. Obvio, si tú te encuentras un esqueleto en un templo de Francia o en un templo de Inglaterra y ves que tiene marcas de cortes, de cuchillo, de espada, tú dices, este es un guerrero. Pero si eso mismo aparece en México, tú dices, esto es un sacrificado. Y tienes la prueba de que es un sacrificado. Es más, alguien me decía que las cabezas que aparecieron allá en el centro, en una torre redonda de puros cráneos, son la prueba de que sacrificaban personas. A ver, ¿cómo lo sacrificaban? ¿A golpe por la cabeza o qué? ¿No se supone que le sacaban el corazón? ¿Cómo una simple cabeza va a ser prueba de sacrificio? Porque las crónicas dicen claramente que eso era un monumento a los muertos con cabezas de personas que ya habían muerto. Es decir, se exhumaban a los 4 años y su cabeza se ponía en monumento. Eso dicen las crónicas. Eso se sabe. Eso lo saben los arqueólogos. Cuando los arqueólogos te hablan de sacrificios humanos, o son unos ignorantes que todavía no son arqueólogos, o son unos malosos que quieren distorsionar la historia. Porque en Anáhuac no hay más evidencia de sacrificio humano que en cualquier otro lado de la tierra. Y por supuesto, mucho menos que en Europa. Ahora bien, el quinto proceso de invasión fue el exterminio de la autonomía nativa. Y esto comenzó con la independencia de México. Durante toda la colonia,
las comunidades nativas, las naciones nativas, se mantuvieron como autonomía. Perdieron la soberanía, pero mantuvieron la autonomía. Por eso mantuvieron sus lenguas, sus costumbres, sus códices. En 1780 todavía se inventarían como 200.000 documentos prehispánicos y coloniales tempranos en manos de las comunidades nativas. 1780. Unos años después ya casi nada de eso existía. La independencia fue terrible para las naciones nativas de América. Por eso, cuando los criollos se alzaron contra sus padres para quitarles el poder, porque fue lo que pasó, los pueblos nativos se opusieron a la independencia. Realmente le llamamos independencia, pero ¿independencia de qué? Independencia de España, pero no de otros países, para empezar. Porque ustedes saben que en cuanto se salió de la sombra de España, Latinoamérica cayó en la sombra de Inglaterra y después de Estados Unidos. Y esta sombra ha sido más pesada para nosotros. Los pueblos nativos no quisieron independizarse de España porque España le reconocía sus lenguas y su autonomía. Los independentistas vinieron con este cuento de que todos somos iguales, por lo tanto aquí hay que jalar parejo, da igual que tú tengas un alto estatus social o un bajo estatus social. Por supuesto, si todos jalamos parejo con independencia del estatus social, los más pobres se revientan, los que están abajo se revientan. Por supuesto que si pones a competir una lengua en un estado de ataque, en un estado de extinción prácticamente, con una lengua dominante con el español, ¿cuál va a predominar? Así que en cuanto se empezó a decir que México es una sola nación y por lo tanto todo el mundo es mexicano y por lo tanto todo el mundo tiene que hablar español, se le dio el tiro de gracia a los estados y a las autonomías nativas. Esto pasó en México. En Norteamérica se consiguió más o menos mantuvieron las autonomías, lo que pasa es que cada vez más reducidas y han llegado a un estado de... Hoy las autonomías en Estados Unidos, que se supone que es un país desarrollado, hoy en las reservas nativas 40% de la gente no tiene acceso al agua potable. Con eso les digo todo. Bueno, una cuestión que quiero mencionarles también que comenzó con la independencia fue esto. Por entonces estaba de moda una interpretación antropológica francesa que decía lo siguiente: los nativos de América eran salvajes, eran personas en contacto con la naturaleza, ni siquiera eran personas todavía, eran puros salvajes. Por lo tanto, España fue una abusadora al ir a dominarlos. Debió ir a apoyarlos, pero no a dominarlos. Esto era porque Francia tenía rivalidad con España y había que echarle tierra a todo lo que hiciera España. Y para eso nada mejor que olvidar que hubo civilizaciones en América, declarar a los nativos de América salvajes, salvajes naturales. Eso se extendió como la doctrina del buen salvaje y nos contamina hasta hoy. Cada vez que alguien piensa en términos de mis antepasados eran naturales, tiene el casete de la doctrina del buen salvaje creado por franceses para destruir a España, para acusar a España. Así que cuando los independentistas vinieron con ideas afrancesadas a proclamar eso de libertad, igualdad y fraternidad para todos los criollos, la verdad es que estaban importando una doctrina muy perniciosa que nos sigue perjudicando hoy y que es muy falsa. Si ustedes quieren comprender a las naciones de América, no las califiquen, observen cómo son o cómo eran, observen las evidencias reales. Que me digan que una pirámide es algo natural, aunque la organización de Teotihuacán en cuadros perfectos, eso es algo natural. O que la teología tolteca que pone como principio el maíz, que es una planta artificial, es algo natural. ¿Ven? Yo no estoy en contra de la naturaleza, estoy en contra del reduccionismo histórico. Estoy en contra de que se vean los antiguos como una simple caricatura. Ahora bien, el propósito de la ofensiva, de la invasión europeizante que se dio con la independencia fue crear una nueva identidad. Por eso, uno de los primeros principios que se elaboraron fue: México es una sola nación, así dice la Constitución, artículo 2. Y en los demás países de América exactamente una sola nación. De ninguna manera vamos a flirtear con grupos nativos, ¿eh? No solo eso. Ahí en Sentimientos de la Nación se expuso claramente: es una nación y católica, con exclusión de todas las demás fes. En esa época, ¿qué se estaba diciendo con eso? Se estaba diciendo: no me vengas con historia de tus antiguos porque tú eres una persona atrasada. ¿Ok? Y vives en una cultura atrasada. Yo te estoy haciendo el favor de españolizarte. Todavía en los años 70 y 80, aquí en México, los jefes de los pueblos y de las delegaciones y gobernadores se ufanaban y se vanagloriaban de
haber destruido las lenguas nativas y haber impuesto el español. Y eso lo ponían así. Cuando llegué había tantos hispanohablantes, ahora hay más cuantos. Sí, claro, todo ese aumento del español fue en detrimento de otras lenguas. Una verdadera barbarie cultural. Y eso se ponía como algo bueno. Ya no se habla así, no se de una manera tan descarada, pero todavía yo he visto en comunidades que el cacique de pueblo se hace un casino, se hace un antro encima de una pirámide y todo el mundo calladito. El INA va a mirar y mira para otra parte. ¿Ven? Es decir, sigue habiendo colonización. Otro aspecto, otra estrategia de invasión fue el reduccionismo histórico. Esta estrategia comenzó en la segunda mitad del siglo XIX, cuando empezaron las academias. Las academias en México son anteriores, son desde principios del siglo XIX, pero en la segunda mitad empezaron a recibir dinero del Estado y ya surgió la ciencia de la arqueología mesoamericana. Los académicos no se dan cuenta de lo que están haciendo. Pero cuando tú reduces una cultura viva a un objeto de museo, la destruyes. Una cultura solo sobrevive si funciona, si está en uso. Si me la meten en una campana de museo, eso se acabó. Les pongo un ejemplo de esa actitud. La lengua náhuatl la siguen usando hoy 2 millones de personas y la entienden otros 2 millones. Es una lengua bastante hablada. Pero la academia interpreta la lengua náhuatl, sobre todo en la época de Portilla, se interpretaba la lengua náhuatl como un objeto de museo. Así que sí, vamos al náhuatl clásico, vamos a rescatar sus leyes, pero jamás vamos a llevar el náhuatl clásico a las comunidades. Eso jamás se les ocurrió, jamás lo hicieron. Vamos a mantenernos nuestra pequeña piña de intelectuales que manejan la lengua clásica porque nosotros somos superiores y nada de función social. Cuando se apartó la cultura anahuaca de la función social y se metió en un museo y se redujo, se le dio el tiro de gracia. Los museos, de hecho, tal como se conciben hoy, son arcaísmos. Son concepciones muy primitivas de cómo debe exponerse el conocimiento y la cultura. Cuando vas al Museo de Antropología e Historia y entras a la sala mexica y ves las piezas puestas sin orden, porque ni siquiera el antropólogo sabe qué orden darle, te quedas pensando, esto es una cultura que necesita que Anáhuac esté encerrado en un museo. No tolera que esa pieza esté en función viva en un pueblo. Entonces, esto se llama reduccionismo histórico. Una muestra de reduccionismo evidente fue agarrar toda la diversidad, 10.000 años de historia, docenas de pueblos, de estados, cientos de pueblos, cientos de subculturas en Anáhuac. Y de pronto se le da al país el nombre de la ciudad de los mexicas. Eso es reduccionismo. Se está metiendo lo grande en lo pequeño. ¿Por qué? Porque la ciudad de los mexicas representaba una forma de dominio. Y una forma de dominio impositivo. Y por eso se le da a todo el país el nombre de la ciudad de los mexicas, sin averiguar cómo se llamaba el país. La séptima forma de invasión es la folclorización de las raíces. Con esto hay que tener cuidado porque está ocurriendo delante de nuestras narices. Y es el caso que les dije de que a veces con buena intención se está favoreciendo al enemigo. Si le debes rescatar las raíces de Anáhuac, uno tiene que ser cuidadoso. Esto empieza a inicios del siglo XX, más o menos hacia 1919. De hecho, incluso desde antes, ya a inicios del siglo XX. Las danzas de tradición, los rituales de tradición ya habían perdido función. Ya México se estaba modernizando y quería modernizarse todavía más. De manera que esas danzas, esos rituales ya empezaban a verse como cosas raras. Fue por entonces cuando a esos grupos que practicaban la danza los vistieron con oropeles, no con trajes prehispánicos, porque los trajes que usan hoy los grupos de danza no tienen nada que ver con los prehispánicos, son oropeles, son de teatro. Les pusieron exageración de plumas, los pusieron a danzar así, toscamente en torno a un tambor, como si así fueran las cosas en la antigüedad. Los convirtieron en una caricatura. Y de esa manera, lo poco que quedaba de función en la cultura, en los restos de la cultura anahuaca, se convirtió en folclore. La diferencia entre cultura y folclore es esto. El folclore es una imagen, es un reflejo, es una fotografía que hace de la cultura. El folclore no crea. El folclore solo repite y caricaturiza. Si tú solo repites y no creas, vas perdiendo poco a poco información.
La cultura del náhuatl se mantuvo miles de años porque creaba permanentemente, no era una tradición, era una creación permanente. Si había un nuevo descubrimiento, una nueva cosa, se asimilaba, se funcionalizaba. Pero cuando llegamos a la fase folclórica, que los mismos practicantes le llaman la tradición, la palabra tradición, que no es prehispánica, la palabra tradición es española, te lo dice todo. Vamos a conservar lo que nos dieron, no vamos a crear nada más. Por supuesto, de generación en generación ya voy quedándome con menos. Digamos, si tenía un 100% hace 2 siglos, ahora ya vamos por un 20% y le seguimos llamando tradición. Si se reduce la cultura, obviamente los huecos, los faltantes, tú los vas a suplir con otra cultura. Y eso es una cosa que también está pasando hoy. Ahora bien, la folclorización de las raíces se ve, por ejemplo, cuando una persona se viste como indígena, entre comillas, tal como lo ven las películas. ¿Por qué? Porque no tiene una verdadera tradición en casa. Entonces se viste de indígena al modo de las películas. ¿Y qué hace? Lo que se supone que debe hacer un indígena. Un indígena no debe estar leyendo, un indígena no debe estar calculando, no debe estar haciendo astronomía, no debe estar haciendo filosofía, no debe estar en una actitud devocional profunda, no debe meditar, no debe recapitular. Un indígena debe bailar. Eso es lo que se espera de los indígenas en la sociedad occidental. Y eso hacen los indígenas autoasumidos. Entonces, este proceso está destruyendo lo poco que queda de raíces y lo hace con contubernio y con la aquiescencia de quienes participan en eso. De hecho, yo me he encontrado muchas personas que me dicen, aquí estoy defendiendo. ¿Qué estás defendiendo, hombre? Solo estás haciendo lo que la sociedad espera que hagas para marginarte todavía más. Cuando tú estés en las estructuras políticas, en las estructuras religiosas altas de la nación, en las estructuras culturales de más nivel de la nación, ahí tú vas a defender tus raíces. Pero no si estás en una esquina, que además te pueden sacar cuando les dé la gana porque no tienes ni siquiera un papelito legal para defenderte, fingiendo que eres más indígena que los indígenas del pasado, ¿ves? Una evidencia de la degradación de las raíces es esta. En el pasado un general tenía 4 plumas. La persona que capturaba a otra en batalla, es decir, un tipo valiente, tenía una pluma de águila. Hoy vemos plumeros vivientes andando por la calle. ¿Quién le dio plumas a esas personas? ¿Cómo se las ganaron? ¿En qué guerra? ¿A qué guerra fueron? Ni siquiera fueron a la guerra de la lengua. Porque si los entrevistan, ni uno de ellos maneja la lengua de los mexicas. Están profanando los símbolos del mérito y los símbolos del valor. Y cuando una cultura llega al extremo de profanar sus propios símbolos, esa cultura ya no tiene salida. En otras palabras, el rescate de las raíces no es por el folclore. Con esto no quiero enemistarme con los compañeros que andan en la onda folclórica o en la onda sincrética. Cada cual en lo suyo. Sin embargo, tengan mucha conciencia de que ahí no están haciendo prácticamente nada. Solo están dándole pretextos a la sociedad occidental para marginarlos todavía más. Por eso es que pasan los evangélicos por una cuadra y hacen zafra, se llevan a todo el mundo. En cambio, pasan los concheros danzando y la gente los mira como diciendo, ¿y estos tipos dónde salieron? ¿Ves? Perdieron absolutamente función social y mientras más insistan en su marginación, más daño le van a hacer a las raíces. Ahora bien, fíjense que en el año 1949, con todo el rollo que se montó, que se habían descubierto los restos de Cuauhtémoc y toda esa forma dulzona de poner el pasado, que si se inventan una consigna, etc. Se trató de hacer como una especie de rescate, de ir otra vez a la esencia. En el año 49 empezó, duró 20, 30 años ese intento de ir a la esencia, salirse de las plumas y salirse de tanta cosa, pero no se sostuvo porque es más cómodo fingir que comprometerse y es más cómodo exhibir el ego a través de un plumero que entrarle a la guerra, ¿no? La octava forma de invasión es la contaminación New Age y está ocurriendo ahorita mismo, la contaminación de la nueva era. Esa comenzó como en los años 70, por la entrada del yoga primero y de la Hare Krishna y de doctrinas orientales que son muy, muy agradables y que no tienen nada malo practicarlos, ¿eh? Me parecen buenas. Lo malo es mezclar. Cuando tú le quitas a la enseñanza tolteca un elemento y lo sustituyes por una enseñanza de la India, no solo estás afectando ese elemento, sino todos los demás. Porque la cultura es un tejido. Si a un tejido le quitas un hilo, destruyes todo el tejido. ¿Ves?
Por ejemplo, en la enseñanza tolteca tenemos el tema del nahualismo. El nahualismo te dice qué pasa con la muerte o cómo podemos enfrentar la muerte. En cambio, en la enseñanza hindú tenemos un tema muy diferente, que es el tema del karma y la reencarnación, que a ellos les funciona o dicen que les funciona en la India. Cuando eliminamos el nahualismo, nos importamos aquello, el resultado es una mezcla que no le entiende nadie y que no sirve para nada. Una vez que has contaminado las raíces, ya llega un momento que no funciona. Si la palabra recibe demasiado palo, si la palabra ya no comunica lo que tú quieres decir con ella, mejor cámbiala y pon otra palabra, ¿no? ¿Ves? Y así pasa con las raíces. Se han contaminado con la actitud nueva era, que es la actitud de todos en paz, todos en armonía, todo muy bonito, no hay que esforzarse, que se esfuercen los demás, yo no, yo soy un resbaloso. ¿Ven? Voy a irme por el atajo, el camino del menor esfuerzo. Si me dan un secreto para la realización, eso sí me interesa. Pero si me dicen que tengo que sentarme a meditar todos los días durante 20 años, eso ya no me interesa. ¿Ven? La actitud nueva era es descomposición mental. Lo digo con pena porque yo mismo era parte de la nueva era en una época hasta que empecé a reflexionar y me dije, a ver, ¿qué es esto? Estoy teniendo un pensamiento mágico ante el mundo, no un pensamiento objetivo. Y si tengo un pensamiento mágico, claro que me van a dominar del norte y de donde sea. Rusos y gringos dominaban a mi país así como si fuéramos títeres. Y la gente con una linda actitud nueva era, todo el mundo en paz. Discúlpame, estamos en guerra. Y el que no asume la guerra, que es mejor que no se llame guerrero. Un anahuaca es un guerrero, un tolteca es un guerrero. Y sin guerra no se concibe la toltecayotl. Y cuando hablo de guerra no me hablo de dar golpes. Hablo de la guerra interna. De la guerra por el merecimiento. Y mejor no sigo hablando de la nueva era. O si me permiten, solo un detallito más. La típica actitud nueva era se vio en el 2012. Se lo menciono porque me golpeó mucho. Yo estaba en Yucatán cuando aquello y vi todo el show que se armó. Es impresionante. Miren, la literatura maya tiene cientos de páginas de profecías mayas. En el 2012 ni una sola de esas páginas fue leída en público, nadie se acordó de esa profecía, a nadie le importó la literatura maya. Pero un autor norteamericano se inventó 7 disque profecías mayas y esas sí circularon por todo el planeta. Los mismos mayas repitiendo esas falsas profecías inventadas por un americano. En lugar de agarrar sus textos de Chilambalán y leer las auténticas. Esa es la típica actitud nueva era. Ningún esfuerzo por estudiar, ningún esfuerzo por verificar. Si necesitamos algo, lo inventamos y punto. Por último, quiero hablarles del último proceso, que no va a ser el último porque después en este siglo viene otro más. El noveno proceso, la novena campaña de invasión cristiana, se está desarrollando ante nuestras narices más o menos desde el año 2000 y es la sustitución de la Iglesia Católica por sectas protestantes. Hay una diferencia entre una iglesia como la católica, la budista, la judía, la islámica seria y las sectas protestantes. Una iglesia grande tiene responsabilidad social. Las sectas no tienen ninguna responsabilidad social. En el caso de México, la Iglesia Católica al principio se coludió más o menos en la destrucción de las imágenes, la destrucción de los templos y demás, pero rápidamente le pusieron un alto a eso y dijeron, a ver, no podemos estar destruyendo la cultura. Por eso es que hoy tú vas a un sitio arqueológico y lo sigues viendo ahí, y vas a un museo y sigues viendo las piezas. ¿Ves? La Iglesia Católica no tuvo problema, por ejemplo, en agarrar la piedra de los soles cuando se encontró y ponerla en el lateral de la catedral para protegerla un poco. Una iglesia protestante jamás haría eso. Si tú a los protestantes les das la piedra de los soles, ¿qué habrían hecho? La dinamitan, la destruyen, la hacen arena. Yo soy testigo de un sectario protestante de estos, neoprotestantes, creo que evangélico, a la salida de la catedral, explicándole a las personas que salen de ahí cómo agarrar un martillo y moler las imágenes hasta que no quedara ningún elemento significante. Porque si queda un elemento significante ya es idolatría según ellos. Como si agarrar un martillo y destruir la cultura no fuera idolatría. ¿Ven? Lo que están haciendo estas sectas que están avanzando sobre Latinoamérica es amenazando gravemente lo poco que queda de las raíces. La prueba de ello es que las cabezas olmecas ya van 2 veces que una secta evangélica trata de destruirlas. Ha costado bastante dinero, millones ha costado, limpiar las cabezas de un ácido que le echaron.
Y ahora otra vez se agarra a dos individuos que trataban de hacer lo mismo de esa secta. Y el Estado que hace expulsa a los individuos del país porque no eran de México. Hombre, a ver, están atentando contra el patrimonio, por Dios, esto requiere una acción más enérgica. Esto requiere ir a la secta y decirle, ¿quiénes son ustedes para destruir lo que los demás apreciamos? Eso está previsto en las leyes del país. Les pongo un ejemplo. Mayónica, el santuario, un famoso santuario de los otomíes, digamos, era un lugar muy importante. Era porque ya no existe. Llegaron los testigos de Jehová, lo destruyeron, todo, arrasaron con todo lo que había ahí. Eso sí, las ofrendas de oro se las llevaron, porque esas ya no son idolatría. ¿Ven? Hicieron entonces un hueco como de 1,5 metros de ancho y bastante profundo para sacar las ofrendas que pudiera haber habido ahí. Cuando llegaron la gente a investigar qué había pasado, lo dijeron, sí, destruimos eso porque ese es el templo del demonio. Esas son las sectas protestantes que están entrando en México. México ahorita ya tiene como un 25, quizás hasta un 30% de neoprotestantismo. Por neoprotestante me refiero a fundamentalistas, como testigos de Jehová, y a evangélicos. Dentro de quizás cosa de 10 años, más de la mitad de los mexicanos van a pertenecer a este tipo de sectas. Es inevitable, va para ahí. Y cuando eso ocurra, los gobiernos van a legislar a favor de esas sectas. Ya hoy empezó a ocurrir, ya está ocurriendo en este presente gobierno, porque esas sectas tienen ya peso político, se imponen en las elecciones. Entonces ha habido aperturas que dicen, bueno, aquí todos somos iguales, es parejo, todo el mundo tiene el mismo derecho. Sí, pero estás destruyendo siglos de cultura y estás destruyendo la cultura, que es la católica, que por mala que fuera, por lo menos tuvo un cierto respeto, y la estás sustituyendo por sectas que vienen de quién sabe dónde, solo a buscar dinero. Hay otra cosa, la Iglesia Católica era una sola, todo el pueblo era católico, pero estas sectas son miles literalmente, y las grandes que son por lo menos una veintena. Y todas son enemigas entre sí. En otras palabras, el pueblo está perdiendo lo principal, que es la solidaridad. Vas a ver a los vecinos enfrentados unos contra otros, a las familias divididas. Eso es lo que viene para México por causa de la penetración de esta secta. No se trata en este caso de libertad. Al contrario, estamos perdiendo libertad. Se necesita no, digo yo, expulsar esa secta, sino hacer campañas de concientización entre la población. Decirles, hermanos, entiéndanlo, esos milagros que te predica el pastor no existen. Si existieran, el pastor no te estaría pidiendo tu dinero porque Dios le mandaría dinero. ¿Comprendes? Si ese tonto fuera capaz de hacer lo que dice, Dios le mandaría dinero. No necesitaría el tuyo. Así de sencillo, concientizar a la población. En el caso de los testigos, que son una de las sectas que más avanza aquí, oye, llevan 9 veces que anuncian el fin del mundo y las 9 veces le falla. ¿Tú crees que la siguiente vez no le va a fallar? Y a costa de esos 9 anuncios se han hecho una de las sectas más ricas de la tierra, con tanto dinero que podría acabar con el hambre mundial. Así, invirtiendo en casinos, invirtiendo en empresas de armas, invirtiendo en cuanta mierda hay, papeles de Panamá. Cuando estalló Papeles de Panamá, uno de los grandes accionistas eran los testigos de Jehová. Esa gente viene a salvarte y viene a predicarte aquí. Las sectas están protagonizando hoy la segunda invasión cristiana. Está ocurriendo delante de nuestras narices y la verdad yo no veo muchas reacciones. Está pasando más o menos lo mismo que con la primera invasión cristiana. La gente se está quedando tranquilita porque no entiende lo que pasa. Y a la hora de la verdad simplemente se van a ver mucho más pobres de lo que eran antes. Con esto, amigos, ya termino mi clase. Si tienen alguna pregunta, me queda tiempo para una o dos. A ver, sí. Hay muchas preguntas. Déjame rescatarte de las interesantes. A ver, permíteme. Sí. A ver. A todos. Ahora nomás, las que se puedan. Sí. Bien. Dice aquí Juan Luis, entonces no había algún concepto de ateísmo en los anahuacas. Juan Luis, ateo es una palabra europea, digamos, pertenece a la cosmovisión europea, pero teísmo también, politeísmo también, así que cuando los usamos hay que tener cierto cuidado. Si ateo es creer que Dios no existe, no había ateísmo, porque creer que Dios no existe, hay que tener ganas de creer cosas para creer además una cosa negativa. Ahora, si ateo es no creer en Dios, eso es diferente. ¿Ven? Tenemos que tener en cuenta que Dios sí existe en la mente humana. Así que creer que Dios no existe es una tontería. La cuestión es que no merece crédito. Es una cosa diferente.
En Anáhuac no surgía ese problema porque simplemente no había la idea de un ser supremo que creaba el universo. Dicen las fuentes de Anáhuac, el universo es eterno. No fue creado, eterno. Siempre estuvo ahí, siempre estará ahí. De una forma u otra, porque siempre evoluciona. Por eso en el centro de la cosmovisión de Anáhuac no había un dios. Había un signo de Olin, un signo de movimiento. Quiere decir que todo se mueve. ¿Alguna otra pregunta? Sí. L. Malo dice, gracias por recordar, hoy por hoy es momento de reconciliarse con la historia y con la llamada conquista. La historia no se puede cambiar y es momento de reconciliación. ¿Qué hacemos con lo que tenemos el día de hoy? Esa es una reflexión y pregunta. Mira, la historia no existe en sí. La historia es un punto de vista. Lo que pasó para un perro es muy diferente de lo que pasó para una persona o para un ave que pasó volando. Es punto de vista. En realidad pasa todo lo que pasó, pero esa no es la historia. La historia es una selección de momentos importantes que nosotros hacemos. ¿Bien? Y por supuesto, si somos de la clase dominante vamos a escoger ciertos momentos. Si somos de los derrotados vamos a escoger otros. Si somos de una religión, así. Si la historia es punto de vista, es muy subjetiva. Por lo tanto, si bien no se pueden cambiar los hechos, sí se puede cambiar la percepción de los hechos. Por ejemplo, para los políticos de la época de Tenochtitlan, bueno, fue una derrota aplastante la que recibieron. Pero para los nahuales que vivían ahí a 2 kilómetros de Tenochtitlan en un templo, hombre, fue una victoria, fue un gozo. Porque los nahuales crecen y disfrutan en la guerra, en la lucha. Y decían, oye, ya llevamos siglos de paz aquí en Anáhuac, esto está muy tranquilo, hace falta algo que nos mueva un poco. Así que ellos disfrutaron el momento. ¿Ves? Puntos de vista. Si me fuerzan y enfatizando que la palabra historia es subjetiva, yo diría que la historia se puede cambiar. Se puede cambiar nuestra actitud frente a ella. Y por lo tanto se cambia, se ven de otra manera las causas y luego los efectos. El solo hecho de atender a lo que pasó y tratar de encontrar las relaciones de causa y efecto cualifica, eleva nuestra visión de la historia y eleva la historia. La siguiente, por favor. Sí. Aquí Miguel Ángel Tlacatecolo. Los movimientos urbanos de la mexicanidad del siglo XX surgieron de la consigna de Cuauhtémoc y del culto a sus restos en Ixcateopan, Guerrero, pero los ponen en duda los académicos del INAH. ¿Qué piensa de ello, maestro? Gracias. Maestro, prefiero en todo caso Frank o profesor. Mira, los restos que se presentan como de Cuauhtémoc, eso no admite discusión. Cualquiera que haya estudiado un poco antropología sabe distinguir si un resto de mujer, de hombre, de niño, de viejo, en fin. Los restos que se presentan como de Cuauhtémoc son de diversas personas. Son además entierros secundarios, ni siquiera no coinciden con la historia de Cuauhtémoc. Lo importante de Cuauhtémoc no es el hueso literal, eso es lo de menos. El hueso es un pedazo de cal y ya, o de lo que esté hecho en hueso, ¿no? Lo importante es su ejemplo, lo importante es que se alzó, lo importante es que hizo una guerra, pero también por eso tenemos que ser verídicos y contar las cosas como fueron. Contar, por ejemplo, que Moctezuma Moctezuma no dejó a Cuauhtémoc, dejó a un niño de 11 años, porque era el hijo de su hermana. Y Cuauhtémoc eliminó a ese niño para imponerse, y además lo hizo con toda razón, porque un niño no podía dirigir una guerra. Es decir, ¿saben que hubo una cosa muy terrible en esa época? Estaba en una circunstancia que era de vida o muerte. Estaba al borde de la extinción. Cuauhtémoc yo creo que hizo lo que se podía hacer. Pero por otro lado, hombre, si hubieran puesto un individuo con 10 o 20 años más de experiencia, capaz que lo hubiera ganado los españoles. Si en lugar de enemistarse contra las caltecas y con tantos otros pueblos, cholulanos y demás, hubieran dicho, señores, vamos a hacer una alianza, está la patria en peligro, entonces, la historia hubiera sido muy diferente. En otras palabras, el hubiera sí existe. El hubiera es una gran ganancia evolutiva que tenemos. Es la capacidad de reflexionar en lo que pasó y ver nuevos escenarios posibles. Y decir, a ver, si yo lo hubiera hecho de otra manera, habría tenido otro suceso. Por lo tanto, en el futuro, cuando se me vuelva a presentar ese mismo problema, yo voy a reaccionar de otro modo. El hubiera es la base de la evolución, es la base del cambio. Así que vamos a salirnos de clichés y de dichos populares. Efectivamente, al estudiar Anáhuac estamos viendo qué habría pasado de haber actuado de otro modo para aplicarlo en la actualidad. ¿Alguna otra cuestión? Pues, con eso nos quedamos. Sí, una más, sí. Una más. Bueno,
Cortés, ¿cuál sería entonces la función social de nuestra cultura? La función social de toda cultura es proporcionar raíces e identidad. La identidad debe basarse en las raíces. Las raíces son los aspectos positivos y prácticos del cúmulo de cultura que nos llega del pasado. Esos son las raíces. Las raíces no son lo negativo, no incluyen lo negativo. Lo negativo es parte de una reflexión histórica. Pero yo solo asumo como mi raíz aquello que me cultiva y beneficia. Y sobre esa raíz establezco mi identidad. Por eso he insistido que las raíces no son historia antigua, son una actualización de las enseñanzas de la historia. Así que la función social del rescate de las raíces es proporcionarnos una identidad que vaya más allá de la identidad neocolonial que tienen hoy los latinoamericanos. Si tú encuentras problemas en Latinoamérica, puedes estar seguro de que esos problemas tienen una causa objetiva. Y si lo analizas con cuidado, vas a ver que en el fondo hay un problema de identidad, hay un problema de no asunción, de no querer reconocerse a sí mismos. La gente no quiere pertenecer ni a los genes a los que pertenecen. La gente quiere ser extranjera. Le pregunta al niñito, ¿qué tú quieres ser de grande? Yo quiero ser extranjero. Por supuesto que eso hay que cambiarlo. Un pueblo así no va a adelantar nunca. Un pueblo así no levanta la cabeza. Luego, hay una gran función social en el rescate de las raíces y es lo que estamos intentando aquí. Con esto nos quedamos y gracias por su presencia. Nos vemos. Suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones. Así no te perderás ningún video.